Diga buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. Qué bueno, qué bueno. Verdades bíblicas una vez más a través de las redes sociales. Casa de Jesús, Iglesia Cristiana, le da los buenos días. Pues agradecemos a todos aquellos que nos hacen el favor de su atención, ¿verdad? De ver estos mensajes a través de la Escritura. Y hemos de mencionar lo que siempre hemos dicho. Verdades bíblicas siempre se va a comprometer a decir la verdad sin mentiras, sin el engaño del hombre, sin la mezcolanza del hombre, sin dejar meter tradiciones, ¿verdad? Ni religiones que perturban el evangelio correcto de la palabra de Dios. Solamente nos vamos a dejar guiar por la palabra y por el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Eso es lo que tenemos que aprender. Y de esa manera nosotros podemos llegar al conocimiento de Dios plenamente seguros para conocer la verdad y que la verdad nos haga libres de ¿qué? De todo pecado, toda maldición. Por eso siempre el creyente en Dios debe de estar dispuesto a conocer la Biblia, conocer el Evangelio. El creyente en Dios debe de conocer su palabra para que él mismo pueda decidir seguir el camino que Dios le manda seguir. ¿Sí me explico? Sí. Quiero tocar este tema, dejándolo bien en claro, este tema, porque pues Dios me lo puso en la madrugada. Estamos peleando en una situación ya muy difícil. El mundo está en tinieblas. Ya estamos en los postreros tiempos, en los tiempos finales. Y es importante que la gente entienda que el único camino de salvación pues es Dios, es Cristo Jesús a través de su palabra, ¿verdad? Y lo quiero dejar bien claro porque hay mucho engaño, hay mucha ignorancia de Dios, hay mucha ignorancia y mucho engaño en los caminos de Dios. Por eso es importante que vayamos a la Escritura y voy a citar esta cita bíblica que se encuentra en Juan capítulo 8, versículo número 12, que dice así la Escritura, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí lo quiero dejar así porque Cristo Jesús es la luz de la vida. Él mismo lo dijo más adelantito: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Él mismo lo dijo más adelantito también, ¿verdad? Y Jesús les habló a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si ustedes obedecen mi palabra, seréis así mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Dios a través del Evangelio lo dijo también así. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a Jesús. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que todo aquel ser humano que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí están los acontecimientos. Y quiero decir una cosa bien clara allá en las redes sociales. Toda persona que quiera declarar que es creyente en Dios, otra vez, toda la gente que quiera declarar que es creyente en Dios o en Cristo Jesús, nada más en estos dos personajes, con el respeto. Toda persona, nadie más, nada de que vírgenes, santos, nada, Señor. La única autoridad es Dios y Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Nada más, nadie más humano sobre la tierra, nadie más. Toda persona que quiera creer en Cristo Jesús, en Dios Padre, en el Espíritu Santo, debe de obedecerle a Él, debe de obedecerle a Dios, debe de conocerlo. ¿Me explico? Sí. Hay mucho engaño aquí, porque como te dijera, un 80 o 90% de gente declara que creen en Dios, que los tienen allí en imágenes y que quién sabe qué tantas cosas, pero no lo obedecen. Ese es el problema. Y no lo obedecen, ¿por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. ¿Me explico? No conocen las Escrituras. Y claramente que ahí está el engaño del diablo.
porque este vino para hurtar, matar y destruir. Así como engañó a Eva, está engañando a la gente. Y claramente que nosotros vemos ahorita en la sociedad este tipo de problemas. Porque, ¿cómo decirle? Va creciendo el pecado, van creciendo las adicciones, va creciendo todo lo malo va creciendo. Las groserías, los narcocorridos, los tatuajes, la fornicación, el adulterio, la lascivia, todo lo malo está creciendo. ¿Pero por qué? Porque la gente no conoce la manera correcta de vivir. Porque nunca han visto una Biblia, ni han recibido la guianza del Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Sí. Hay demasiada pobreza en el mundo. ¿Por qué? Porque a una juventud no ha sido enseñada correctamente. Es decir, el joven debe de ser instruido en el trabajo, en la disciplina, en la conducta de Dios espiritualmente, para que el joven resida con un trabajo honesto, el joven aprenda una manera de vivir correctamente. ¿Me explico? Y este dé fruto de que ya llega a ser un hombre para bien en la sociedad, tiene su trabajo, es un profesionista o es un obrero, y este mismo produce su propio trabajo y produce su propio alimento. ¿Sí me explico? El esfuerzo gana su dinero y así, así, así. Pero desgraciadamente el enemigo está metiendo tanta cosa contraria a las escrituras que vemos uno de los resultados, que es la pobreza. Ahorita las muchachitas se dejan de embarazar a los 12 años. Ya son embarazos ya no deseados, ¿verdad? ¿Y esto qué, hermano? Pues va a traer pobreza. No van a tener con qué alimentarlos. Y ese tipo de personitas, como luego los vemos en los ranchos y cosas así, que Dios los bendiga, porque luego allí no les dan la instrucción correcta espiritual. Ya las chamaquitas se embarazan, como te digo, a los 12 años, y luego ya tienen 5 o 6 niños. ¿Cómo los van a alimentar? Esa es la gran pregunta. Y ese gran problema se lo avientan aquí, pues al gobierno, y que ahora sí que como dice el dicho, que los mantenga el gobierno, o si no se los avienta a los padres, a los abuelos. Y los mismos jóvenes se hacen irresponsables de esto. Y así, no haya cómo comer, y al no tener trabajo, pues esto se va a inducir al robo. ¿Sí me explico? A la delincuencia, a robar carros, a asaltar gente. ¿Me explico? A hacer actos ilícitos. Por eso vuelvo a repetir, una gente que dice creer en Dios, pero que no lo obedece, este no es hijo de Dios, hermanos. Definitivamente no, Señor. No podemos andar diciendo que somos hijos de Dios cuando no lo obedecemos, cuando no lo conocemos. Por eso la palabra de Dios nos muestra cómo nosotros tenemos que llegar a conocer a Dios, llegar a ser hijos de Dios. ¿Cómo? Conociendo su palabra, viviendo como Él nos enseña. ¿Me explico? Sí. Por eso el Señor Jesucristo dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Porque la verdad, hermano, significa el aprendizaje de su doctrina de Cristo. Cristo nos va a enseñar una conducta de santidad, de obediencia correcta. ¿Me explico? Y eso es lo que no vemos. O sea, puedo decir yo que hay mucha gente que, bueno, todo el mundo dice creer en Dios. Pero entonces, ¿de dónde viene el pecado? ¿De dónde viene o qué? ¿De dónde viene? Porque pues ¿cómo? Todos dicen creer en Dios. Pero ¿de dónde viene el pecado? Ahí está lo malo. Debe de venir de un lugar, ¿no? Hay gente que adora la Santa Muerte, que sigue la brujería, y gente mala. Es mala, sí, porque Dios está en contra de eso. Y la gente que practica estas cosas desconoce los caminos de Dios. Por eso yo les digo malas, porque hacen lo contrario de lo que Dios ordena. Es decir, Dios en su palabra, en el mandamiento que se le entregó a Moisés, dice: no matarás. ¿Qué hace el hombre? Matar. ¿Mande? Matar. Hacen lo contrario.
hace lo contrario. Dios en su palabra, en su mandamiento dice, no robarás. ¿Qué hace el hombre? Robarlo. Todo lo contrario, hermano. Dios en su palabra dice, no mirarás tus ojos sobre la mujer ajena, la mujer del prójimo. ¿Qué hace el hombre? Mirarla. Sacar, codiciarla. O sea, hace lo contrario. Lógico, el diablo tiene que ver en esto, porque esto es lo que está hostigando al hombre a manera de las tentaciones. Y es mi obligación, o más bien mi deseo en el corazón, enseñar estas cosas para que la gente entienda que el pecado trae muerte, consecuencias fatales. ¿Me explico? Y eso es rescatar a las gentes, llevarles la poderosa palabra de Dios para que la gente se arrepienta, para que la gente despierte ¿cómo se dijera? Del éxtasis donde el diablo los tiene poseídos, aunque no lo entienda la gente o se sorprenda o se espante, pero es la verdad. Porque la paga del pecado, la consecuencia es la muerte, no nomás la física, sino la espiritual. Por eso es esencial que usted conozca la Biblia para que aprenda a vivir de la manera correcta como Dios nos dice. ¿Sí me explico? Y estamos obedeciendo a sí mismo a Dios. Yo lo digo para testimonio en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué lo digo así? Porque aprendí a vivir correctamente, bien, limpiamente, a través de mi trabajo. ¿Me explico? Y yo ya lo veo así, yo ya lo veo la diferencia, que es vivir, ¿verdad? Haciendo cosas malas, ¿verdad? Como vive muchísima gente, hermano. Ahora vivir en Cristo a través de su palabra nos educó para vivir correctamente. ¿Me explico? Ahora yo quiero decir también este punto. Por ejemplo, mire, estaba escuchando yo en la mañana acerca de que ahí vienen las elecciones y que el año que viene para escoger presidente y que esto, que el otro. Pero lo voy a dejar bien claro. Todos los seres humanos son corruptos, todos. Solamente, pues, lógicamente, que aquellos que conocen la Escritura, ¿me explico? Pero todos los líderes van a estar tentados a corrupción. Todos los líderes van a ser tentados a corrupción. Por eso dicen, oye, pongo al PRI, queda mal, empiezan a hacer las cosas malas, roban y encuentran un ladrón, esto que el otro, aquel se llevó lana. Vemos al PAN, la misma cosa, no, si aquel, mira, vieron al PRD, la misma cosa. Porque si no tienen a Dios, si no se dejan guiar por Dios, aquello va a ser un fracaso. No hay ningún ser humano fuera de Dios que pueda ser de bendición para el pueblo. Ninguno, señores. Por eso recuerdo yo cuando el pueblo judío se levantó y este pueblo judío quería un rey, porque los demás reyes que estaban alrededor, hermanos, los demás pueblos que estaban alrededor, ya querían un rey humano, ¿sí me explico? Y el profeta Samuel les llama la atención al pueblo judío y les dice, ustedes no ven lo malo de la gente. ¿Cómo ustedes quieren un rey humano, pervertido, pecador y, ¿me explico? Y malo, cuando ustedes tienen a Dios, a Jehová, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ah, no, querían depender de un rey humano, corrupto, como todos los demás. Y el pueblo, pues, Dios, pues, está bien, les voy a dar pues un rey, a ver si así. Y todos los reyes que acontecieron aquí, empezando por Saúl, pues la regaron feo. ¿Me explico? La regaron feo. Tuvieron bastantes errores, que muchos se corrigieron, etcétera, etcétera. Pero hermanos, no, pues, no podemos caer en ese juego. Por eso los líderes en los partidos sociales, en los trabajos, los gerentes, si no tienen el consejo divino de Dios, van a ser corruptos, va a haber una corrupción terrible. Y vuelvo a repetir, toda aquella persona que no conoce a Dios a través de la Escritura va a fracasar totalmente,
porque la Biblia es la instrucción de vida correcta para el ser humano. ¿Sí me explico? Por eso Dios va a acabar con este sistema de cosas y va a ser un mundo nuevo. Él va a ser una tierra nueva donde ya no va a haber muerte, no va a haber corrupción, donde no va a haber lágrimas ni llanto. Va a ser todo ¿qué? Perfecto, como lo hizo al empiezo. Pero vino el diablo y contaminó todo. ¿Sí me explico? Por eso debemos de entenderlo así. Que nosotros tenemos que buscar la enseñanza de Dios, su palabra, para poder ser de bendición para otros. Y que realmente nosotros veamos esto. Porque hay mucho conflicto espiritual negativo allá afuera. Porque hay gente que me dice, oiga, pero si yo conozco una cristiana que se dice cristiana, pero es bien grosera y maldiciente. La pregunta sería esta: ¿verdaderamente esa señora es cristiana? No. ¿Mande? No. ¿Ya ven? Por eso la Escritura dice, por sus frutos les conoceréis. No, hermano, no todo el que le diga Señor, Señor, no, sino que aquel que haga la voluntad de mi Padre, dijo el Señor Jesús, ese va a ser hijo de Dios. Y aquel que quiera ser hijo de Dios necesita demostrarlo. ¿Me explico? Todo aquel que quiera ser hijo de Dios necesita demostrarlo. Con sus hechos, no con palabras, con sus hechos. Y ahí está la gran mentira del diablo. Toda la gente cree en Dios, pero viven en pecado. ¿Quién se las va a creer? Pues nadie, señores. Ni el pacto Donald le va a creer eso. Así de sencillo. No, Señor. Aquel que desee, está abierto para los que quieran. Aquel que desee ser hijo de Dios necesita demostrarlo. Y hermano Rafa, ¿cómo lo podemos lograr? Arrepiéntase de su pecado. Vuélvase a Dios. Hágale caso a Dios a través de su palabra. ¿Sí me explico? Sí. Tenemos que obedecer la palabra de Dios para poder ser hijos de Dios. Así de sencillo. Por eso lo tengo que decir aquí, porque mucha gente osa estar dentro de las religiones y piensan que con eso ya se van a ir al cielo. No, Señor, no, porque viven tomando, viven fumando, tatuándose y se dicen católicos, o se dicen mormones, o se dicen cristianos también, señores, para que no digan nomás ataca a la mía, no, a todos. Aquel que realmente quiera ser hijo de Dios debe de dar testimonio de que lo es. Y se tiene que ver, se tiene que demostrar, señores. Los cristianos damos testimonio de que lo somos, y no me muerdo la lengua. Testimonio de que lo somos ¿en qué? En conocimiento. Testimonios en vida de que lo somos. ¿Sí me explico? No siendo corruptos, no vendiéndonos, no enseñando doctrinas equivocadas y mentirosas, no sirviendo al diablo, no sirviendo al pecado, sino sirviendo a Dios. ¿Me explico? Sí. Entonces, está bien claro lo que acabamos de decir. Todo aquel que dice creer en Dios, pero no hace su voluntad como lo leímos anteriormente, no puede ser hijo de Dios. Y el Señor Jesucristo lo manifiesta fuertemente en Juan 8:44. Les declara totalmente y fuertemente estas palabras, diciéndoles, y ahí va para todos los que están allá afuera, las redes sociales. Les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las cosas que el diablo enseña, que éste enseña, ustedes las practican. Ahí está. Ahí está, bien clarito lo está diciendo el Señor Jesús. Ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las cosas que enseña el diablo, ustedes las practican. Hermano, ¿a qué nos confronta esto? Que una gente que toma no es hija de Dios, que se emborracha, pues. Una gente que se droga no es hija de Dios. Una gente que roba, que se prostituye, no es hija de Dios, a menos que se arrepienta, pida perdón y siga un camino totalmente diferente. ¿Me explico? Como aquella mujer encontrada en adulterio, que iba a ser muerta. Y le dijo el Señor Jesús,
mujer, ¿quién te acusa? Nadie, Señor, pues ni yo te acuso. Y aquí le dio el mensaje que es para todos. Anda, ven y no peques más. Y eso es lo que quiere decir el Señor Jesucristo a toda la humanidad. Que fuimos corrompidos por el pecado, por el diablo. ¿Sí me explico? Sí. Así lo dice la Escritura, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero si creemos en Cristo, si lo obedecemos y lo recibimos en nuestro corazón como Señor y Salvador, nos da Él la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Y vamos a hacer ahora la voluntad de Dios, no la del diablo, no la de los hombres corruptos, sino la de Dios. ¿Me explico? Sí. Por eso le digo, un cristiano no fuma tablas. Piénsele bien. Y piénsele allá afuera, un cristiano no fuma. Un cristiano no se emborracha. Un cristiano no roba. No es violento, no es violador. Un cristiano no cree en la Santa Muerte. Eso es del diablo. Un cristiano no es idólatra. ¿Me explico? Entiéndalo. Así lo dice la Escritura. Por eso el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos lo conoceréis. La manera de conducirse en la tierra debemos de demostrarlo nosotros, para que realmente nosotros podamos crecer. Por eso, queridos amigos, hermanos, nos va a confrontar esta palabra poderosa de Dios. Porque no nomás cuenta con creer en Dios, con decir creo en Dios. No, hombre, dice la Escritura que hasta los demonios creen en Dios, pero no se sujetan, son rebeldes. Entonces no basta con creer en Dios, obedecerlo y dar testimonio de que lo somos. ¿Me explico? Ser instruidos por Dios, pero sobre todo un fundamento importante, apartarse del pecado para que la poderosa palabra de Dios esté en ti. ¿Me explico? Y yo exhorto a mis hermanos en la fe, los que han entregado su vida a Cristo, a que se levanten de las iglesias y salgan a compartir el mensaje verdadero de Dios. Un saludo a mis hermanos gedeones internacionales en todo el mundo, los que regalan este libro, el Nuevo Testamento, en este formato, ¿verdad? Que está en inglés, en español, está en español, y está el pequeño, ¿verdad? Que se regala en las escuelas, en las secundarias. ¿Por qué lo declaro yo? Bueno, bendito Dios, porque me permitió el Señor estar en este grupo, ¿verdad? Cristiano, por más de 12 años, la gloria sea para Dios, sirviendo a Dios, regalando este Nuevo Testamento en las secundarias, en las primarias, en las facultades, con soldados, policías, entregando este Nuevo Testamento. Se dejaba en los hoteles, se deja en los hoteles, con el propósito de que la gente conozca la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Allí, bendito Dios, nos permitió el Señor trabajar en este grupo evangelístico, el más grande para mí de todo el mundo, el más grande misionero de todo el mundo, porque ha de estar ahorita sobre los 27 países alrededor del mundo. Y es importante que nosotros aprendamos esto, que los que conocemos la palabra de Dios tenemos que llevar el mensaje a los que no lo tienen. Estamos comprometidos, puesto que tenemos una lucha contra el diablo y sus secuaces. ¿Me explico? Y tenemos que comprometernos a conocer el Evangelio, a estar en santidad para llevar ese mensaje a la gente. ¿Me explico? Y también si usted, ¿verdad? Si usted abre su corazón a Cristo, usted también va a ser llamado para que haga lo mismo en su casa, en su familia, que sea de bendición, ¿verdad? Llevar el mensaje a aquellos que están en la oscuridad, que viven en tinieblas y que están fuera de los caminos de Dios. ¿Me explico? Es importante, hermano, es importante que lo veamos a la luz de la Escritura y que nosotros, a través de la esperanza de su palabra, tengamos la
maldición del pecado. ¿Me explico? Y Él murió en la cruz con el propósito de salvarnos. ¿Quién quiere ser salvado por Cristo? Yo. Amén. Pues qué bueno, hermano. Pero no se quede con eso. Haga la voluntad de Cristo. Conozca su palabra. Haga la suya. Obedezca los mandamientos que el Señor le muestra en la Biblia. Sígalos al pie de la letra. ¿Me explico? Tome la armadura de Dios para que usted pueda resistir. Y después de que acabe esto, esté firme. ¿Me explico? En el Señor, en el Espíritu, para que Dios lo siga capacitando y usted pueda llevarle este mensaje a su familiar de poder, de amor, dándole testimonio de que usted verdaderamente sí conoce a Dios, sí hace la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Es importante que usted, hermano, lo analice, lo piense, lo llegue a la conclusión necesaria, porque solamente así es como puede vencerse el pecado, a través de la manifestación del poder de Dios en la tierra, abriendo la mente y los corazones de las personas que desean abrir su vida y su corazón para recibir a Cristo como Señor y Salvador, apartándose de los caminos de maldad donde gobierna el diablo, apartándose de esos caminos que los van a llevar a la perdición, al lago de fuego. ¿Sí me explico? Por eso es importante, hermano, que usted reciba siempre, que siempre esté en oración, que esté en ayuno, que esté leyendo la Escritura, para que usted llegue a ser fuerte espiritualmente, que usted pueda llevarle ese mensaje de salvación a su familia. De modo de que todas las personas que creen en Dios sin hacer la obra de Dios, hermano, son engañosos, están engañadas ese tipo de gente. Viven en engaño, en oscuridad. Y así se demuestra en el mundo, porque el mundo va creciendo en pecado, hermano, en maldad. Y lo estamos viendo que cada vez hay más muertes, secuestros, violaciones. Se levanta todos los placeres del mundo, las injusticias, la homosexualidad, el lesbianismo, que luego la gente cree que es normal, sí, porque eso lo mete el diablo, para que la gente pueda vivir a gusto o feliz, pero es contrario a las palabras de Dios, es contrario a la Escritura de Dios. ¿Me explico? Porque Dios, hermano, hizo hombre y mujer, no seres intermedios. Hermano Rafa, entonces los homosexuales o las lesbianas, ¿qué deben de hacer? Pedirles perdón a Dios por esas desviaciones o maldiciones generacionales. Pedirle perdón a Dios, ¿me explico? Por las maldiciones generacionales de sus ancestros, de sus abuelos o padres. Deben de hacerlo, porque si no, en el día de juicio, Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Y si no lo hacen en tierra, escuchando lo que les estoy diciendo a través de la Escritura, van a encontrarse con el juicio, que los homosexuales y las lesbianas se van a ir al lago de fuego, al infierno, por no haber conocido la palabra de Dios, porque Dios está en contra de ese tipo de prácticas. ¿Me explico? Que quede claro, hermano, no lo digo yo no soy el que manda aquí. Su nombre es Cristo Jesús. Él es el que nos educa a vivir correctamente. Él nos enseña a vivir en santidad. ¿Me explico? No en desviaciones sexuales. Esas las utiliza el diablo para pervertir. Y el homosexual o la lesbiana debe de ir a la poderosa palabra de Dios para que sea rescatado por Dios. ¿Me explico? Así es la verdad, hermanos. Así que, pues que Dios los bendiga, Dios los guarde a todos aquellos que nos buscan, que Dios los guarde, compartan por favor, porque esto se va a venir de mal en peor. Cada vez va a estar más peor la situación en el mundo. Más delincuencia, más muertes, más secuestros, más venta de alcohol, de droga. Olvídese, terriblemente va a estar la cosa. Necesitamos buscar de Dios y hacer a través de los hechos la voluntad de Dios. Así que Dios los guarde, bendiciones para todos y nos vemos a la próxima.